Punto semántico. No hay nada fuera del texto. La gestión como tecnología moral, un análisis ludista, por Stephen Ball. Cita. Es necesario pasar al otro lado, al lado opuesto al bueno, para tratar de liberarse uno mismo de estos mecanismos que hacen aparecer dos lados, para disolver la falsa unidad de este otro lado que adoptamos. Ahí empieza el trabajo real, la obra de la historia del presente. Entonces, una cita de Michel Foucault en una entrevista realizada en 1977. En los artículos relacionados con la educación, el término gestión, management, ocupa un lugar especial y reverencial. La necesidad de la buena gestión de las escuelas, colegios universitarios y universidades es una cuestión sobre la que el acuerdo masivo entre los prácticos de la educación de todo linaje y opinión. La gestión constituye con toda seguridad la mejor forma de dirigir las instituciones educativas. La preparación para la gestión se está haciendo del rigor para quien aspire a un puesto elevado en las instituciones educativas. La indiscutible posición de la gestión hace enmudecer cualquier discusión sobre otras posibilidades de organización, pero la profundidad de sus efectos en la práctica de los profesores y de otros profesionales educativos no suele apreciarse en todo su valor. La gestión desempeña un papel clave en el proceso en marcha de reconstrucción del trabajo docente. Como resultado de una serie de cambios políticos y económicos que afectaron a las escuelas de Inglaterra y Gales, y culminaron en las normas de la educación o la reforma activa de la educación de 1988, quedó transformada la auténtica naturaleza de la escuela en cuanto a organización. Esta transformación ha empezado a modificar la dirección de las escuelas desde un estilo profesional colegial a otro de gestión burocrático. En efecto, se controla el trabajo de los profesores mediante el uso de técnicas de gestión y las tareas docentes están cada vez más sometidas a la lógica de la producción industrial y de la competencia de mercado. Los profesores se encuentran cada vez más sujetos a sistemas de racionalidad administrativa que les priva de voz efectiva en el proceso de toma de decisiones importantes, que podría realizarse de forma colectiva sin desmerecimiento alguno. Como indica Habermas en 1984, se trata de un proceso en el que los subsistemas de acción racional e intencionada se inmiscuyen en las estructuras de la intersubjetividad. Las decisiones políticas marcadas por la ideología quedan ahogadas por los sistemas burocrático-administrativos y tratan de desplazar las cuestiones relativas a la identidad moral y cultural con los imperativos de la eficacia administrativa. El aspecto que aquí nos interesa se refiere a que se tratan los conceptos como el de eficacia como si fuesen cuestiones neutras y técnicas en vez de vincularse a intereses concretos. Es raro que se plantee la cuestión de eficacia para quién. Se da por evidente la bondad de la eficacia en sí. No suele tenerse en cuenta el coste que supone para el trabajador la consecución de mayor eficacia, es decir, intensificación, pérdida de autonomía, supervisión y evaluación más directas, falta de participación en la toma de decisiones, carencia de desarrollo personal mediante el trabajo. La formación y especialización de gestores cualificados excluye a otros de los procesos de decisión a causa de la misma estructura. Los demás están destinados a ser dirigidos, se les considera incompetentes, otorgándoles en el mejor de los casos un derecho residual de consulta. En este proceso de afirmación, los profesores pierden gran parte de su influencia en la definición de la escuela. No pretendo sugerir aquí ningún tipo de conspiración compleja en contra de los docentes, sino solo tener en cuenta el efecto general que produce la concatenación de iniciativas, limitaciones, cambios en el control y en la decisión y variaciones en las condiciones de trabajo que producen un impacto en la vida cotidiana de los profesores. Algunas autoridades locales de educación han contratado a consultores de gestión para hacer más eficaces las escuelas. Ellos han aportado como los recursos de formación el discurso y las prácticas de la gestión industrial. En este tipo de discurso, el currículum se convierte en un sistema de reparto y los profesores en sus técnicos u operarios. Los tres elementos básicos de la teoría clásica de gestión se pone claramente de manifiesto en la reestructuración del salario y de las condiciones de los profesores,
en la preparación especializada para la gestión escolar, en el control central sobre el currículum y la posibilidad de realizar pruebas comparativas entre alumnos, escuelas y profesores. En primer lugar, la toma de decisiones recae de manera formal sobre el equipo gestor, quedando separada la elaboración de la normativa de su ejecución. Segundo, mediante el desarrollo de esquemas de evaluación de profesores y el uso de un examen de cohortes, se ponen en juego sistemas de control de calidad, estudios de tiempo y de movimiento y la supervisión. El desarrollo de esquemas de evaluación graduada se adapta también con bastante precisión a un sistema de comparación de resultados obtenidos por profesores, empleados a este fin en los Estados Unidos. Tercero, se ha tratado de vincular directamente el salario y la promoción con los resultados. Así tenemos los intentos de Sir Kate Joseph y los empresarios para establecer esta relación entre la evaluación con vistas a los salarios y la promoción en las negociaciones desarrolladas durante las huelgas de profesores de 1985 y 1986. Según un baremo progresivo que partiría de la escala salaria básica, incrementándose para aquellos que pudieran demostrar unos resultados extraordinarios. En todos estos episodios, los profesores aparecían más claramente que nunca como trabajadores alienados, con poco o ningún control sobre su propia situación laboral. Desde luego, es posible que en un futuro próximo los puestos directivos de las escuelas, como en el National Health Service, sean desempeñados por administradores de carrera preparados específicamente para la gestión, incluidos en una estructura organizada de gestión y dependiendo directamente del escalón orgánico inmediato superior de la administración educativa local. Del mismo modo que en un sistema de este tipo, la figura del profesor queda reconstruida como la de un técnico. Los directores escolares se reconstruyen como gestores. Parece que la distancia entre los trabajadores y la dirección se amplía rápida e inevitablemente, al tiempo que los dispositivos de control respecto del trabajo del profesor aumentan de manera cada vez más compleja y opresiva. Michelle Apple resume la situación de este modo. En la actualidad, se está ejerciendo una presión considerable para conseguir que la enseñanza y los currículos escolares estén especificados por completo de antemano y rígidamente controlados con respecto a la eficiencia, la relación costo-eficacia y responsabilidad. La descualificación que afecta a los trabajos en general influye de muchos modos a los profesores en la medida en que cada vez hay más decisiones que salen de su control, haciendo que su trabajo sea más difícil. En unos países este proceso está más avanzado que en otros, pero es obvio que el movimiento a favor de la racionalización y el control del acto docente y del contenido y evaluación del currículo es muy real. Esto recordemos que lo dijo Apple en 1986. Tengo que señalar que este cambio forma parte de una maniobra de la derecha radical para lograr un control más férreo y preciso sobre los procesos de enseñanza y que el discurso de la gestión desempeñe un papel esencial para la realización práctica de ese cambio y la justificación de estas nuevas formas de control. En efecto, ciertas manifestaciones recientes del gobierno atribuyen un papel clave a la gestión como mecanismo para la reforma de las escuelas y la disciplina de los profesores. La administración que emplea a los profesores solo puede estar segura de que cada escuela tiene personal adecuado si tiene suficiente conocimiento de las destrezas y competencias de cada docente. Este saber solo puede proceder de algún tipo de sistema de evaluación. También hace falta un sistema de evaluación del progreso profesional de cada docente. En otras profesiones y en algunas escuelas se ha descubierto que las entrevistas de evaluación dan la oportunidad de identificar las necesidades individuales y colectivas de formación. Para que sea efectivo por completo, un sistema de evaluación ha de estar complementado por la mejor fórmula para el desarrollo de carrera de cada profesor, abarcando el ingreso, la formación permanente, orientación respecto a posibles puestos docentes y ascensos. Cuando me refiero a la gestión de la fuerza docente, tengo presente todo este conjunto de actividad positiva. Se me cita a veces erróneamente como si solo me preocupase la necesidad de eliminar el pequeñísimo número de profesores incompetentes cuya eficacia es imposible elevar a un nivel adecuado. No es así. Me preocupa todo el conjunto de aspectos positivos que se deriva de aplicar a la fuerza docente normas de gestión que se han hecho habituales en otras partes.
Esta fue una cita de la ponencia de Sir Kate Joseph en el North of England Education Conference el 4 de enero de 1985. Está claro que en la alusión de las normas de gestión habituales en otras partes se refiere a la gestión industrial. Este es el modelo que se pretende e incluso se exige que sigan las escuelas. El concepto y los procedimientos de evaluación se toman de las organizaciones industriales. Con frecuencia, la formación en gestión en el marco educativo se rige por el uso de modelos industriales. La gestión es, par excellence, lo que Foucault llama tecnología moral o tecnología de poder. Se trata de un equivalente moderno de aplicación general del panóptico de Bentham, un modelo generalizable de funcionamiento, una forma de definir las relaciones de poder en términos de la vida cotidiana de los hombres. La gestión constituye una concepción omniabarcadora del control de la organización. Subsiste en calidad de cuerpo teórico susceptible de aprendizaje e interiorización por los dirigentes y como conjunto de prácticas que implantar afectando a gestores dirigidos. El establecimiento de la gestión como función independiente, diría Litter y Salaman en 1982, y prosiguen, con un dominio y responsabilidades exclusivas y con importantes críticas, apelaciones a la autoridad, de la que depende la eficiencia del conjunto de la empresa y es un primer y fundamental paso para controlar la fuerza de trabajo, porque cuando los trabajadores aceptan esta concepción de la gestión, abdican en realidad de toda crítica o resistencia frente a muchos aspectos de la dominación a que se tomen. Recordemos que esta es una cita de Litter y Salaman en 1982. La siguiente es una cita de Foucault de 1977. En esta forma de gestión, el poder no está confiado por completo a alguien que deba ejercerlo, solo sobre los demás de manera absoluta. En cambio, todos están atrapados en esta máquina, tanto quienes ejercen el poder como quienes están sometidos a él. La gestión constituye un discurso profesional y profesionalizador que permite a quienes lo pronuncian y a sus titulares a reclamar para sí, en exclusiva, determinados tipos de dominio. Dirección de la organización, adopción de decisiones y un conjunto de procedimientos que convierta a los demás subordinados, quieranlo o no, en objetos de ese discurso y receptores de los procedimientos. Como otros discursos profesionales, el de la gestión produce el objeto al que se refiere la organización. No obstante, en este caso, las protestas profesionales de la gestión se ponen por encima y en contra de la de los profesores y las de la organización en contra de la autonomía. La gestión es una tecnología teórica y práctica de racionalidad orientada a la eficiencia, la vialidad y el control. Constituye un medio para un fin y quienes en ella participaban también tienen sus medios. Representa la burocratización de la estructura de control a través de las descripciones de tareas, relaciones lineales de gestión y el establecimiento de flujos determinados de comunicación y un estilo de toma de decisiones similar al propio de las comisiones. Asimismo, supone una epistemología claramente empírica y racionalista. El control de la organización y la acción individual se incluyen en una perspectiva técnica. Es un punto de vista que sostiene que la vida social puede regirse en sentido científico y comprenderse y organizarse según generalizaciones legales. La selección de los cursos de acción adecuados se basa en la habilidad de quienes poseen los apropiados conocimientos y preparación científicos, los gestores, y está limitada por esa misma habilidad. Se trata, por lo tanto, de un sistema cerrado que separa normas y ejecución y reserva la elaboración de las normas a los designados y entrenados en esas técnicas. Es más, se presenta como mecanismo objetivo, técnicamente neutro, solo dedicado a la consecución de una eficacia mayor, el mejor método posible. Es la pesadilla racionalista de Weber, el poderoso cosmos del moderno orden económico, la jaula de hierro en la que los especialistas sin almas, los sensualistas sin corazón, se encuentran atrapados en la fantasía de que ellos han logrado un nivel de desarrollo nunca antes alcanzado por la humanidad. Es una cita de Weber de 1948. La gestión constituye también un discurso imperialista. La teoría de la gestión considera que el mundo social está encerrado en un caos irracional y necesita que le aporten su orden redentor. Construye su superioridad mediante un conjunto de poderosas oposiciones discursivas. El orden se sitúa por encima y en contra del caos.
la racionalidad contra la irracionalidad, la cordura contra la locura, la neutralidad contra el sesgo político, la eficiencia contra la ineficiencia y la meritocracia contra la influencia personal. Es la antítesis lingüística de la crisis y como tal ocupa un papel político central de la década de 1980. El lenguaje de la gestión despliega su racionalidad y eficiencia para promover el control y es un régimen de jurisdicción y veredicción. Como discurso, sistema de posibilidad de conocimiento esquiva o margina los problemas, preocupaciones, dificultades y miedos del sujeto, el dirigido. El sujeto de la cuestión de la gestión es el producto objetivado de la organización, la autoridad y la responsabilidad. Los límites y posibilidades de acción y significado están determinados con precisión por la posición y la destreza en la estructura de gestión. La gestión quiere hacer y constituye cuerpos sometidos e instrumentalizados. Y eso incrementa las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y disminuye estas fuerzas en términos políticos de obediencia. Es característico que procure la manipulación de los seres humanos infundiéndoles pautas de conducta sumisa, diría Bates en 1985. Como consejo de perfección y resumen de forma eficiente, la gestión se mantiene en tensión con sus imperfectos servidores. Los dirigidos son frágiles, proclives a la irracionalidad, a las prácticas atávicas y a los excesos emocionales. En consecuencia, la oposición al control, al cambio, los métodos de eficiencia se tratan en calidad de problemas del trabajador como un síntoma de insatisfacción personal o necesidades insatisfechas. Los análisis psicoanalíticos o psicológicos se movilizan con frecuencia como respuesta a la resistencia individual. En este trabajo no se prescinde necesariamente por completo a la disensión ni del conflicto, pero dentro de la lógica del paradigma se consideran como aberrantes y patológicos. De este modo, la actividad de oposición en la organización se define como irracional en sí misma, en relación con las perspectivas de los grupos dominantes. El sujeto, el trabajador práctico individual, se estructura en términos de uniformidad e individualidad. Se considera que el problema está en la persona en vez de en el sistema, y los intereses colectivos y distintos de los del sistema están en realidad deconstruidos. La oposición colectiva se deja de lado por sistema. Las soluciones se presentan en términos de consejos personales o de adaptaciones de un individuo externo al sistema. Se considera a quien se resiste como desviado social, devolviéndolo a la normalidad mediante procedimientos coercitivos o terapéuticos. Al responder al descontento sobre una base individual e imponer divisiones estructurales y jerárquicas, todos quedan sometidos. La gestión es a la vez un sistema totalizador e individualizador. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.